Reitero mis saludos. Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase programada para hoy, ¿ya? Como se les socializó en la invitación, pues vamos a revisar lo que tiene que ver con los números racionales y también las fracciones equivalentes. Son dos temitas bastante sencillos que ustedes necesitan tener conocimiento. Ya, vamos a empezar en este momento entonces. Si tienen alguna preguntita pueden hacerlo en el transcurso de la clase, ¿listo? Entonces, dentro del contenido tenemos lo que son los números racionales, las fracciones, clasificación de fracciones, fracciones equivalentes, algunos ejemplos y ejercicios prácticos, ¿ya? ¿Qué nos dice entonces que son los números racionales? Son aquellos que se pueden representar como una división o como una fracción. También se pueden representar como un cociente, son sinónimos, ¿ya? Si hablamos de división, si hablamos de fracción, si hablamos de cocientes. Todos ellos tienen una particularidad que se expresan de esta manera, como A sobre B, donde A puede ser un número cualquiera, B también, pueden ser números cualquiera y enteros, pero B jamás puede ser cero, ¿ya? Los números racionales comprenden, ¿qué nomás comprenden? Comprenden a los números naturales, que son todos los positivos, como podemos ver en el ejemplo, el 1, el 2, el 3. También comprende los números enteros, ¿ya? Que se representan con la letra Z, los números naturales se representan con la letra N. Y los enteros son los opuestos a los números naturales, es decir, todos los negativos. Todos ellos comprenden que los números racionales. Los números racionales son expresados, como les dije, como fracción, ¿ya? Como fracción o su equivalente. Un medio es un número racional, 3,25 también es un número racional, 16 cuartos también es un número racional. Aquí tenemos los números racionales, todas las formas posibles a ser expresadas, como les dije hace un momentito. Y tenemos los números irracionales, pues que son aquellos de los cuales no se puede obtener una respuesta real, ¿ya? Que es imposible de obtener una respuesta real. ¿Qué es una fracción? Es una expresión numérica que representa una o varias partes iguales de la unidad, tomando en cuenta como una pizza, ¿no es cierto? Significa que hemos tomado una parte de 6 partes que se encuentra dividida la pizza. Las fracciones siempre van a tener un numerador que se encuentra sobre la raya de fracción, es decir, esta parte de aquí. Ya, un numerador y un denominador. ¿Ya? El numerador nos va a indicar el número de partes que se toman de la unidad. Es decir, si tenemos una pizza completa y la representación es un sexto, significa que la pizza ha sido dividida en 6 pedazos, de los cuales se va a tomar uno, tal cual se encuentra representado en el gráfico. El denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplos de estructura o cómo pueden estar representados los números racionales. Es lo mismo decir 3 quintos y es lo mismo decir menos 3 quintos dividido para menos, perdón, menos 3 dividido para menos 5. ¿Por qué es lo mismo? Porque si nosotros aplicamos ley de signos, menos por menos, más. Me queda igual 3 quintos, ¿no es cierto? Y es lo mismo que venga expresado de esta manera, menos junto a la raya de fracción y menos como denominador. Porque igual se aplica la ley de signos y nos va a quedar positivos. Esta es una presentación de los números racionales positivos y aquí tenemos una representación de los números negativos, cómo quedarían. Aquí sí queda menos 3 quintos, porque si multiplico menos por más, me da menos y siempre va a ser negativa la respuesta. Acá de igual manera, menos por más, menos 3 quintos. Y va a ser igual a, si es que yo tengo junto a mi raya de fracción el menos, que igual es menos 3 quintos. Los números, fracciones, términos negativos van a ir acompañados con el signo menos, siempre, ¿ya? Muy buenas tardes, Edwin, bienvenido.
Aquí tenemos el número y por qué es racional. El número menos 8/3 es un número racional porque puede ser escrito como el cociente de dos números enteros, es decir, menos 8/3. ¿Se puede dividir? Por supuesto. 0,3 es un número racional porque puede ser escrito como el cociente de dos números enteros. Si yo divido 3 para 10, me da 0,3. Y los números decimales forman parte de los números racionales, de acuerdo a la clasificación que vimos, ¿no es cierto? El menos 5 también es un número racional. ¿Por qué? Porque pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Recuerdan? Que eran los números naturales, eran los números negativos. Y además porque puede ser escrito como el cociente de estos números. Si ustedes dividen menos 5 para 1, pues les da menos 5. Aquí tenemos el conjunto de los números racionales. Se representa con la letra Q, en donde la nomenclatura es A sobre B, en donde A, B pertenecen al conjunto de los números. ¿Qué número será la Z? ¿Ah? ¿Quién me dice qué conjunto de números representa la Z? Representa el conjunto de los números enteros, ¿ya? Entonces, A y B pertenecen al conjunto de los números enteros y B no puede ser nunca cero, ¿ya? Los números racionales que se representan con la letra Q contienen a los números enteros que se representan con la letra Z, y aquí están sus ejemplos, y también encierran a los números naturales que se representan con la letra N. Tenemos también fracciones y decimales. ¿Cómo pasamos de fracción a decimal? Basta con dividir el numerador para el denominador. Cuando nosotros hablamos de decimales tenemos varios tipos que pueden ser decimal exacto cuando al dividir el numerador para el denominador tenemos, como en este caso, un decimal exacto, 0,6 o me sale 0,5 o 0,4. ¿Ya? Mientras que el decimal periódico puro, como en el ejemplo que vimos acá, si dividimos 5 para 3 me sale 1,66666 tendiendo al infinito. ¿Ya? Para identificar que este 6 se repite infinitas veces, dibujamos esta simbología encima del número que se va a repetir hasta el infinito. Por eso, para eso evitamos colocar 1,66666 que nunca terminaríamos, ¿no es cierto? Porque es hasta el infinito. Entonces, esto quiere decir que es un decimal periódico puro. Y hablando de un decimal periódico mixto, en cambio es cuando nosotros al dividir obtenemos, justo como en este ejemplo, 0,8 y hay un número que se repite hasta el infinito. Pueden ser uno o dos números, por ejemplo, 8,333333 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de un decimal periódico mixto. Empieza con un número diferente, pero después un solo valor se repite hasta el infinito. Toda fracción se puede pasar a su forma decimal únicamente mediante la división, tanto del numerador para el denominador. La forma decimal y fraccionaria son expresiones distintas de los mismos números. Como les decía en la partecita de acá, es lo mismo decir 0,3 o decir 3 dividido para 10, solo que esta parte está expresada en forma de fracción y esta parte está expresada en forma de decimal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de fracciones. ¿Qué tenemos? 2/3 más 1/4. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a multiplicar 3 por 4, 12. Ya hemos obtenido ¿qué? El denominador. Entonces, este denominador vamos a trabajarle para cada denominador de cada fracción. Entonces decimos 12 dividido para 3. ¿Cuánto será 12 dividido para 3? A 4, ¿no es cierto? Y 4 multiplicamos por el numerador. 4 por 2, 8.
Más, vamos con el siguiente, 12 dividido para 4 es a 3 y 3 por 1 es 3. Esto es igual a, vamos a sumar el numerador, 8 más 3, 11, ¿no es cierto? Y vamos a dividir 11 para 12 o lo dejamos expresado de esta manera. Por ahora se va a quedar así, pero pueden dividir 11 para 12 para ver hasta dónde llega la parte decimal. Vamos a realizar asimismo los dos ejercicios siguientes, ¿ya? ¿Cómo lo realizamos? Únicamente multiplicando los denominadores. ¿Pueden hacerlo ustedes? ¿Quieren practicar? Para que me digan cuánto queda en las respuestas, por favor. ¿Qué causa esta tabla real? Que tienen que hacer multiplicar los denominadores, dividir para cada denominador y multiplicar por el numerador. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que a ver, en el primero vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar. 4 por 3, 12. Entonces divido el 12 para 4. ¿Cuánto será 12 dividido para 4? A 3, ¿no es cierto? 3 por menos 5 me da menos 15. Menos, es el signo que tenemos aquí, 12 dividido para 3 a 4. 4 por 2, 8. Colocamos el 8 que tenemos en el numerador, tenemos una suma de números negativos. Menos 15 menos 8 me da menos 23 dividido para 12. Con el siguiente hacemos exactamente lo mismo, 4 por 2, 8. Vamos dividiendo y multiplicando, ¿ya? 8 dividido para 4 a 2, ¿no es cierto? 2 por 3, 6, menos 8 dividido para 2 a 4 y 4 por 1, 4. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que una resta. Si tengo 6 y le quito 4, me quedan 2 sobre 8. Podemos simplificar, aquí sí, podemos simplificar la mitad 1 y la mitad de 8, 4. Me quedaría finalmente un cuarto. Y aquí de igual manera, 3 por 6, 18. 18 dividido para 3 a 6 y 6 por 2, 12. Menos 18 dividido para 6 a 3, ¿no es cierto? Y 3 por 5, 15, conservando el número, ¿ya? Conservando el signo de la operación, perdón, conservando el signo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar los denominadores, dividir para cada denominador y multiplicar por su respectivo numerador. Una vez que ya hemos realizado este paso, vamos a ver qué tenemos en el numerador. Aquí que tenemos una resta también. Menos 15 más 12. Voy a realizar la resta y conservo el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 15 y su signo es menos. 15, si yo resto 12, me da menos 3. Es como si ustedes debieran $15 y pagaran 12. Todavía quedan debiendo 3, ¿no es cierto? Por eso es menos 3 sobre 18. Pero si yo simplifico, digo la tercera 1 y la tercera de 18, 6. Finalmente me queda menos un sexto. Listo, ahora vamos a ver lo que son las fracciones equivalentes. ¿Qué nos dice que son las fracciones equivalentes? Son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, aunque su escritura es diferente. Por ejemplo, tenemos un medio, es exactamente lo mismo que nosotros digamos 2/4. ¿Por qué? Porque si yo divido 1 para 2, ¿a cómo me da?
Si yo divido 1 para 2, ¿a cómo me da? A 0,5, ¿no es cierto? Y si yo divido 2 para 4, me da también a 0,5. ¿Se dan cuenta que de manera gráfica a lo mejor cambia, pero en el valor en sí, una vez expresado de manera fraccionaria, es exactamente el mismo, la misma cantidad? Ahí podemos comprobar nosotros que las fracciones son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que estas dos fracciones son equivalentes. ¿Ya? ¿Cuáles son las maneras para saber si una expresión es equivalente? Aquí tenemos. Divide, este es el ejercicio, ¿no? Dice divide, expresa en forma decimal y comprueba que las fracciones son equivalentes. Tenemos que comprobar que estas tres fracciones son equivalentes. La fracción 1/4 con la fracción 2/8 y finalmente con la fracción 3/12. ¿Qué nos dice? Se debe dividir el numerador para el denominador de cada fracción y si el resultado es el mismo, entonces las fracciones son equivalentes. Ese es el primer paso, dividiendo el numerador para el denominador. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hacer este preciso ejercicio, les voy a enfocar en un momentito, ¿ya? El segundo paso para saber es, se debe multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y si ese resultado debe ser igual que si multiplico el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? El primer paso para saber si una fracción es equivalente, o la primera manera de yo saber si una fracción es equivalente, ¿cómo es? Dividir el numerador para el denominador de la siguiente fracción. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a dividir los tres y los tres nos tienen que dar exactamente lo mismo. Si yo divido 1 para 4, me da 0,25. Divido 2 para 8, también me da 0,25. Y divido 3 para 12, también me da 0,25. Entonces podemos decir que esta fracción obviamente es equivalente. ¿Ya? La siguiente manera es ir comprobando de par en par. Si me da exactamente lo mismo, la multiplicación en cruz del numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda, me tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a comparar entre 1/4 y 2/8. Entre 1/4 y 2/8. Vamos a comparar si son equivalentes. Entonces, 1 por 8, 8 y 2 por 4, 8. Estas dos fracciones son equivalentes entre sí, por supuesto. Ahora vamos a comparar esta fracción con la tercera. 2/8 por 3/12. Y multiplico. 12 por 2 me da 24 y 8 por 3, 24. Me da exactamente lo mismo. Es decir, por ambos métodos hemos identificado y comprobado que estas fracciones son equivalentes, ya sea dividiendo el numerador para el denominador o multiplicando en cruz y que me dé exactamente el mismo numerador y denominador. Las fracciones equivalentes, como les dije, son aquellas que pese a que gráficamente se identifican de manera distinta, pero en cuanto a su valor expresan lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos fracciones equivalentes 3/4 y 6/8, por supuesto, si nosotros multiplicamos 3 por 8, 24, y 6 por 4 también me da 24. Y fíjense que me tiene que dar exactamente lo mismo si hago por el otro método. Si divido 3 para 4, si yo divido 3 para 4, me da 0,75. Y si divido 6 para 8, también me da 0,75. Por lo tanto, se ha comprobado que estas fracciones son equivalentes. A ver, me van a ir diciendo si esas fracciones son o no equivalentes. Vayan haciendo de uno en uno, ¿ya? Pueden hacer por cualquiera de los dos métodos. ¿Listo? Pueden hacer por cualquiera de los dos métodos, como les digo. Para poder convertirse en gigantes árboles. Solo me van a ir diciendo si esas fracciones son o no equivalentes. Entonces, acá tenemos sobre el impacto ambiental positivo. Esa va a ser la de carne de leche. A ver, vamos, la primera les ayudo yo, ¿ya?
¿Qué nos dice la primera? Vamos a identificar si son equivalentes. Vamos haciéndolo en cruz. Multiplicación en cruz. 1 por 8 es 8. Y 2 por 2 me da 4. Podemos identificar ahí que no son equivalentes. ¿Por qué? Porque fueran equivalentes si, por ejemplo, acá estuviera, al multiplicar estos dos, también me diera 8. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí estuviera 4, ahí si fuera 2 por 4 8 y 1 por 8 8. Ahí fuera una fracción equivalente. Pero en este caso, el numerador me da 8, pero el denominador me da 4. Ya estamos hablando de que esa fracción no es equivalente. Vamos en el siguiente par de fracciones. 6 por 7, 42. ¿Ya? Y 2 por 14, 28. Tampoco es una fracción equivalente, porque no me da igual el numerador con el denominador. ¿Ya? El numerador, ¿cuánto me da? 2 por 14 me da 28. Y el denominador me da 42. ¿Listo? Vamos a comprobar la tercera. Si es equivalente. Esta sí, porque 1 por 14 me da pues en el numerador 14. Y 7 por 2, 14 también en el denominador. ¿Ya? Vamos el siguiente par de fracciones. Donde habla visualmente, nos podemos visualizar de mejor manera. ¿Qué más tenemos acá? A ver, Profe, la primera dígame. sí es equivalente. Sí es equivalente, ¿no es cierto? Sí, Nos da un cero- resultado de 0.375. muy bien. La siguiente. Listen, yo no puedo ver. Es importante también que estamos, somos corresponsables del lugar. Me imagino que hay algún problemita con el dispositivo, porque sus demás compañeros sí pueden ver todos, mis estimados estudiantes, lo que estoy compartiendo. Sí, Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Mucho y es considerado un impacto positivo. ¿Ya? Hablamos ya del reciclaje, hablamos sobre el uso de las energías renovadoras. Vamos con la siguiente, ¿es equivalente o no es equivalente? Para mejorar no creo. entonces, estos han sido uno de los ejemplos que hemos podido citar como no es equivalente, ¿no es cierto? Bueno, si multiplicamos en cruz, en el numerador nos da 484 y en el denominador 242, por lo tanto no es una fracción equivalente. El tercer par, Sí es de 0.5, la tercera. muy bien. Ya ven, y así es como nos podemos identificar nosotros si es que son o no fracciones equivalentes. Asimismo, estas fracciones podemos identificar de la misma manera, ya sea multiplicando en cruz o dividiendo el numerador para el denominador de cada una de ellas. Nos debe dar exactamente lo mismo. Listo, mis estimados estudiantes, vamos a compartir las preguntitas de la clase en vivo. Para los televisores, entonces son hábitos que debemos ir tomando. ¿Ya? Otra recomendación, tenemos separar la lectura en ¿quién me puede decir qué podemos hacer? Vámonos a las preguntitas de la clase en vivo. Revisemos la tarea y las preguntas de la clase. Ya podemos utilizarlo como comunicación, pero tengo una pequeña parte donde yo tengo las clases y por lo general empezamos todos los ejercicios que son las clases. Y luego hay un orgánico que separamos para que y me gustaría saber qué nos dice. Fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad, aunque su escritura sea diferente. Verdadero. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta, ¿los números racionales se simbolizan con la letra Q?
Es algo que tenemos que hacerlo por... ¿Verdadero o falso? Porque Falso, Licen. falso, ¿no es cierto? Porque los números racionales se simbolizan con la letra U, y esta es la letra K, perdón. Ya, esta es la letra K y los números racionales se simbolizan con la letra U. Entonces, es falso. Muy bien, estimados estudiantes, con eso ustedes ya pueden realizar las actividades que tienen pendientes. Bueno, en cuanto a la, y aquí tienen, ¿verdad? En cuanto a la tarea, esto ya estuvimos viendo en la clase anterior. Si mal no recuerdo. Ejercicios de potencias, me imagino que ya también lo han de haber desarrollado. Bien, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Fue un tema bastante corto. Espero que tengan una bonita semana, una excelente noche. Abrazos a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Por favor, desarrollen las actividades, desarrollen las tareas, no se dejen acumular para el final. Estamos a prácticamente 2 meses que ustedes ya sean promovidos a noveno. No se desanimen, que tengan una bonita semana. Me despido. Chao. Se cuidan. Saludos nuevamente.